Mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Bueno, y esto le sucedió a Miss Paraguay, terminó en el piso de la emoción. Una sorpresiva reacción fue la que tuvo Clara Sosa al ser nombrada como la Miss Grand Internacional 2018. La joven no soportó la emoción, se desmayó al saberse ganadora de este concurso. Miss Grand Paraguay. Vamos a darles los buenos días, la bienvenida a este comienzo del fin de semana, 26 de octubre del 2018. Bienvenidos a la mañana de NTN 24 en este viernes. Soy Ruth del Salto y voy a estar con el repaso de la actualidad internacional. Empezamos con el presidente Donald Trump, que estaría estudiando aprobar el cierre de la frontera de Estados Unidos con México, precisamente para frenar a los migrantes centroamericanos que se dirigen a la zona limítrofe para solicitar asilo. Así lo han informado medios estadounidenses. Esto se trataría de una medida similar al veto migratorio a los musulmanes en el 2017. La ley ampara a los inmigrantes que huyen de la persecución a solicitar asilo una vez llegan a la Unión Americana, pero Trump pretende suspender esta provisión para los centroamericanos por seguridad nacional. Y hoy comienzan a llegar a México los integrantes de la segunda caravana de migrantes centroamericanos que tiene como objetivo llegar hacia Estados Unidos. Los migrantes, se calculan 1.500, cruzaron en grupos pequeños el río Suchiate, que sirve entre la frontera, que está ubicado en la frontera entre Guatemala y México. La primera caravana, que ya está cruzando territorio mexicano, está conformada por 7.000 personas. Partió el 13 de octubre de San Pedro Sula, en Honduras. Y siguen las investigaciones por los paquetes sospechosos enviados a figuras públicas en Estados Unidos. El FBI se enfoca en Florida como posible origen del envío de estos peligrosos sobres. Varios paquetes bomba salieron de una oficina del servicio postal de Opa-locka, en el sur del estado. 12 son los dispositivos interceptados, con uno dirigido al senador Cory Booker. Las autoridades han calificado el caso como un acto de terrorismo. El hecho de que todos los destinatarios fueran miembros del Partido Demócrata o personas contrarias a Donald Trump apuntan a una posible motivación política, aunque todavía se desconoce. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien era el destinatario de dos paquetes sospechosos, instó al pueblo estadounidense a la unidad. Defendió a la prensa luego de que el presidente Trump la responsabilizara de estos ataques violentos. No sabemos quién está detrás de todo esto o por qué lo están haciendo. Tenemos que empezar a poner este país de nuevo juntos. Esta división, este odio es horrible. Tiene que terminar ahora. Nunca he visto a un oponente político como un enemigo, un oponente en una competencia de ideas, pero nunca jamás como un enemigo. Estadounidenses es lo que somos. Somos estadounidenses antes que demócratas, republicanos o independientes. La prensa no es enemiga del pueblo. Los inmigrantes no son animales. Mi esperanza y oración es que todos nuestros líderes trabajen para bajar la temperatura en nuestro diálogo público y tengo fe en que lo harán. Los habitantes de Nayarit, en México, siguen sufriendo las inundaciones que causaron las lluvias que acompañaron al huracán Huila. Varias calles de la ciudad de Tuxpan han quedado bajo el agua tras el paso de este fenómeno que tocó tierra el pasado martes como un ciclón de categoría 3. Los residentes han publicado varios videos en redes sociales donde se puede apreciar los daños causados por inundaciones. El más reciente sondeo en Brasil ha establecido que el candidato conservador Jair Bolsonaro va a obtener un 56% de intención de voto. Por su parte, el postulante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, alcanzaría un 44% del total del electorado. Aunque la distancia porcentual entre ambos se ha reducido,
Aún habría un 12% de diferencia entre ambos políticos, de acuerdo con la firma Datafolha. Este domingo 28 se va a conocer al sucesor del actual presidente Michel Temer. En Colombia, las autoridades han detenido a Jesús Gabriel Trujillo Jara, alias Caqueteño, señalado de ser el jefe de la banda del narcobús. Este bus accidentado en Ecuador el pasado 14 de agosto en una carretera cercana a la capital. En el hecho fallecieron 23 personas, otras 22 resultaron heridas. El sospechoso sería el presunto líder de una agrupación criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en 3 departamentos del país y cuyos tentáculos llegaban hasta Ecuador, Perú y Chile. Tras su detención tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir y fabricación de tráfico y porte de estupefacientes. En China, una mujer hirió con arma blanca a 14 niños en una guardería. La sospechosa, 39 años de edad, ha lastimado a estos menores en la puerta del lugar ubicado en el municipio de Chongqing, al oeste del país. De acuerdo con el reporte policial emitido a través de las redes sociales, se desconoce el estado de los menores de entre 3 y 5 años que resultaron heridos. Los menores fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales de la zona. La mujer fue detenida por las autoridades. Aumenta la tensión por el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi. El día de hoy, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha exigido a Arabia Saudita que extradite a 18 detenidos por el asesinato del comunicador para que sean juzgados por tribunales turcos. Asimismo, Erdogan ha afirmado que el asesino del periodista estaría entre el grupo de acusados que estaban en el consulado el día de su desaparición. Nosotros decimos que ahora es evidente que ha sido asesinado, pero ¿dónde está? Tienen que mostrar el cuerpo. Por supuesto, no es que tengamos otra información y documentos a mano, pero no hay necesidad de apresurarse. En primer lugar, las autoridades saudíes anunciarán las personas que mataron a Khashoggi. El domingo enviarán al fiscal a Turquía, se reunirán con nuestro fiscal en Estambul. Hay una pregunta que surge. Estas 18 personas saben quién asesinó a Jamal Khashoggi. No hay otra explicación porque el culpable está entre ellos. Las torrenciales lluvias que azotaron en las últimas horas a Jordania han causado graves inundaciones al oeste del país. 14 personas han muerto, 22 resultaron heridas cerca de la zona del Mar Muerto. Las corrientes de agua han arrasado un autobús escolar que transitaba estudiantes que visitaban la zona. Y también las fuertes lluvias están causando estragos en Rusia. Al menos 6 personas han muerto en la región de Krasnodar, en el sur del país. Más de 1.800 viviendas, cerca de 6.000 habitantes han sido afectados por estas riadas que han obligado a las autoridades a suspender el transporte ferroviario. Y la tierra se movió con fuerza en Grecia. Un terremoto de magnitud 6.4 azotó la isla de Zante en el mar Jónico. Aunque se registraron daños materiales, hasta el momento los organismos de emergencia no reportan víctimas. Italia enfrenta el día de hoy un paro general de trabajadores. Sindicatos minoristas de los sectores públicos han salido a las calles a protestar para exigir mejoras en los salarios, pensiones, servicios de salud y seguridad, así como también protestar contra las privatizaciones. La movilidad se ha visto afectada en gran parte en Roma, donde hay limitaciones de transporte. Se han cancelado algunos viajes de trenes y también se han suspendido las clases en colegios y universidades. Empleados del sector aéreo se van a sumar a esta huelga en los aeropuertos de Bolonia, de Milán, Malpensa y Linate. Diferentes celebridades asistieron a la gala de cumpleaños número 70 del príncipe Carlos de Inglaterra. Los actores Stephen Fry, también estaban Dame Judi Dench, estuvieron entre las estrellas que participaron en la ceremonia. El evento, que fue celebrado en el Palacio de Buckingham en Londres, fue diseñado para reconocer el apoyo de Carlos a las artes.
Y una pareja integrada por pingüinos machos se ha convertido en padres de una cría que ellos mismos han incubado en el acuario de Sydney, en Australia. Los mamíferos conocidos como Magic y Stephen habrían recibido el huevo de una pareja de pingüinos. Los cuidadores del lugar se mostraron orgullosos al ver el cuidado de ambos animales por la pequeña cría. No, Caracas sin cola, directamente. Vamos a empezar con Venezuela. Hablando de la circulación, que ha disminuido considerablemente, siendo Caracas pues, una ciudad tan controvertida y traficada. Esto a toda hora. Llegar de un lugar a otro ya no es tan complicado como solía ser años atrás, cuando trasladarse unos pocos kilómetros tomaba varias horas debido al intenso tráfico. ¿Qué dicen los analistas? Aseguran que la congestión en la en la ciudad ha disminuido hasta un 90%. Se convierte casi en una ciudad fantasma. En parte se atribuye a la crisis que atraviesa Venezuela. También los repuestos de los vehículos son impagables y ni hablar de comprar un vehículo nuevo. A esto también se le suma la inseguridad que azota el país, por lo que muchos ciudadanos prefieren estar lo más temprano posible en sus casas. Ya no se ven automóviles en las llamadas horas pico. Por ejemplo, ir al centro, tú te gastabas hasta una hora y media. Ahorita puedes ir al centro y volver en media hora, 40 minutos. Pues bastante más relajado, claro que sí, sobre todo las horas pico. En la mañana, bueno, yo vivo en Vallarriba y la cola en la mañana está bastante más ligera. Esa es la percepción de los caraqueños, una ciudad más vacía, con menos tráfico, no como la llamaban antes, el mega estacionamiento. Hay menos carros que transitan por la ciudad hoy en día, así lo aseguran expertos en materia de movilidad. Para Giuseppe Penélope, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, en 90% se ha reducido el tiempo de tráfico por la ciudad de Caracas. Ir de un lugar a otro se ha vuelto más rápido y muchos aseguran que esto se debe a la crisis, que ha hecho que muchos emigren y que otros no puedan utilizar sus vehículos por el costo del mantenimiento. Yo creo que es producto de la inmigración venezolana y de la falta de repuestos para los automóviles, porque sin repuestos la gente se para y bueno, tiene que buscar otros medios o no se moviliza tanto. El que tiene carro no lo saca y prefiere moverse en transporte público, pues la gente que no puede mantener un carro, los cauchos, los repuestos, porque aparte que no hay, es súper costoso pues mantenerlo. Según un verdadero experto de la movilidad en Caracas, Jonathan Quantip, quien tiene 15 años reportando el tránsito para Traffic Center, en los últimos 10 ha involucionado el tráfico en la ciudad. Explica que entre 2008 y 2010 las horas pico se hicieron permanentes, el día entero era una sola hora pico, situación que empezó a cambiar aproximadamente en 2016, cuando las colas se hicieron cada vez más suaves, hasta lo que hoy vivimos. Prácticamente la ciudad se comporta todos los días como si fuese un sábado. Hemos visto fenómenos nuevos, que las personas se han volcado a las vías a nivel de peatón. Y eso indica que, bueno, que hay una falla importante en el sistema. El metro, que es quizás lo más importante, el metro no se da abasto. Cuando hay una pequeña falla en el metro, las vías superficiales colapsan. Señala que las ciudades deberían estar pensadas para los peatones y no para los carros, pero esa premisa falla cuando vemos un sistema de transporte público colapsado. No es una opción. Al menos los conductores del eje sur de la ciudad tienen solo 32 unidades operativas de un total de 172 con las que cuentan. Según Giuseppe Penélope, desde 2008 inició una caída en la producción e importación de autopartes que hoy alcanza entre 85 y 90%. Esto debido al control de precios y al control cambiario. Sus datos indican que hacerle un motor o un vehículo es más caro que comprar uno usado. El pasaje que estamos cobrando no alcanza ni siquiera para hacer mantenimiento mensual de la unidad, lo que es básico, aceite y los 3 filtros. El alto coste de la vida nos ha pegado a nosotros también, nada más no al usuario en común el día a día. Nosotros el sector transporte nos ha pegado bastante. Los ciudadanos señalan que a pesar de la reducción de las colas en la capital hacen falta mejores políticas públicas en cuestión de movilidad por parte del Estado venezolano. Indican que todos aquellos que no han podido utilizar sus vehículos por una u otra razón se ven desamparados, ya que el transporte público es deficiente. Desde Caracas, Venezuela, para la mañana de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Sobre el tema vamos a saludar a esta hora en nuestros estudios en Caracas a Celia Herrera. Ella es experta en movilidad, también miembro de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Transporte y Vialidad. Gracias por estar con nosotros, Celia. Un buen día. Bienvenida a la mañana. Buen día para todos. Un gusto. Hablemos un poco del porcentaje, ¿no? ¿Cuánto ha disminuido
el parque automotor, tanto particulares como de transporte público, en las calles de Caracas, que se conocía hace algún tiempo atrás era una de las ciudades más congestionadas de América Latina. Efectivamente, hemos estado realizando estudios y haciendo seguimiento de cuáles han sido los cambios que se han producido en los volúmenes de la circulación de vehículos automotores, particularmente en la región metropolitana de Caracas, que agrupa lo que se conoce como Caracas, que es la ciudad capital de nuestra nación. Los cambios son realmente, digamos que no hay una cifra promedio que se mantenga igual en todos los sectores. Lo que sí vemos es efectivamente una tendencia al decrecimiento de la circulación. Ese decrecimiento está rondando desde menos 0,46, menos 0,75 en algunos sectores, como es el caso del municipio de Chacao, que es uno de los generadores y atractores de tránsito más importantes del área metropolitana de Caracas, hasta llegar incluso a niveles de 42% en las zonas más deprimidas. Hablamos en el caso de los valles del Tuy, en donde las personas han migrado incluso a sistemas que son menos costosos, como es el caso del ferrocarril, que es el único tren de cercanía que tenemos en este momento operativo en toda Venezuela, el ferrocarril del tramo Ezequiel Zamora, el primer tramo entre La Rinconada y los valles del Tuy. Buena parte ha migrado también hacia el sistema metro de Caracas, que tiene también unas tarifas reducidas. Recordemos que hace un par de meses atrás incluso estuvo totalmente gratuito, funcionando de manera gratuita. Las personas tratan de reducir costos. Como bien hablaba hace unos minutos Jonathan Quantip, tenemos cuantificado que una parte de la población migró a caminar, no por razones de salud, no por razones deportivas, sino sencillamente porque no tiene cómo movilizarse. El panorama que ustedes han abordado hasta ahora ha sido bastante completo de todas las consecuencias y las causas que han originado, creo que en este momento, la peor crisis de transporte que hemos visto en toda Venezuela, y la situación es todavía más precaria cuando salimos de la ciudad capital. Digamos que el indicador más patético de lo que estamos viviendo es que como sistema de transporte público se está utilizando hoy día las denominadas perreras. Para quienes nos escuchan que no saben de qué estamos hablando, las perreras en Venezuela, digamos que era una cosa muy puntual que se escuchaba hacia las zonas del sur del país, Puerto Ordaz, y ciudades muy pequeñas, casos muy puntuales. Son vehículos automotores improvisados, camionetas pick-up, 350 y similares, que obviamente están para transportar carga y no personas, pero que algunos propietarios de estas unidades ofrecen su vehículo para trasladar personas, de manera que las personas van agolpadas en las bateas de los camiones, en la parte trasera de los camiones cava, van de manera inhumana siendo trasladados, y eso ha propiciado incluso la ocurrencia de siniestros viales. Accidentes, claro, se les un sistema de transporte bastante precario, improvisado, como usted bien lo ha dicho, y riesgoso. Lo comentábamos antes, la ciudad de Los Ángeles, Ciudad de México y Caracas, por hablar de algunas en América, tenían mucho tráfico vehicular, no solo en horas pico. Ahora, pues cuesta mucho mantener un vehículo, filas para obtener gasolina también se han visto en determinadas temporadas, y no hay repuesto fácilmente. ¿Cuáles han sido las implicaciones sociales con respecto a esto? ¿Por qué le pregunto? Porque hay muchos apuntes periodísticos que dicen que mucha gente ha decidido abandonar sus trabajos porque no tiene cómo llegar. O sea, así de sencillo. Prefiero quedarme en la casa porque no tengo cómo llegar, no tengo en qué transportarme. Efectivamente, las afectaciones directas a la ciudadanía es muy severa. Buena parte de las personas han dejado incluso de trabajar porque digamos que en esta situación de crisis económica y social, la mayor parte de los ingresos siempre se destinan a la compra de alimentos y medicinas, que es en este momento la prioridad. Entonces, si los costos de trasladarse superan o merman ese ingreso, que hoy por hoy el sueldo mínimo estamos hablando de 1.700 bolívares, si esa cantidad se ve afectada, pues las personas sencillamente no les es rentable trasladarse a los trabajos. A veces la mayor parte del sueldo se le va en transporte, entonces han preferido quedarse en sus hogares
o sencillamente algunos han migrado y ni siquiera teniendo vehículo particular utilizan su vehículo particular, sino que prefieren ir a los sistemas de transporte público porque no se atreven a arriesgarse a que su vehículo pueda ser víctima de un hueco sobre la vía y que pierda un caucho o que se dañe el tren delantero, porque estamos hablando de costos, como bien decían, sumamente elevados que no cualquiera puede asumir. Para que tengan una idea, un simple litro de aceite de motor en este momento está costando alrededor de 1.200 bolívares y un cambio de aceite, que es un mantenimiento rutinario, requiere por lo menos de 5 litros. No todos, con un sueldo mínimo, pueden hacer un gasto de esta naturaleza. Así es, vamos a agradecer a Celia Herrera, ella es experta en movilidad, miembro de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Transporte y Vialidad. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día. Un placer, un buen día para todos. 8:20 en Colombia, donde han rescatado a 14 migrantes que intentaban cruzar el Golfo de Urabá. Las personas que las transportaban en una lancha los abandonaron en una playa. La lancha rápida fue vista por una aeronave de reconocimiento de la Fuerza Aérea cerca a Candí. Los tripulantes, al percatarse que eran seguidos, llegaron hasta la playa y huyeron entre la espesa vegetación. Abandonaron a los 14 migrantes irregulares. Una vez se percatan de la presencia de las unidades de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Armada Nacional, se dan a la huida, emplayando la embarcación en un sector cercano del Golfo de Urabá. Los 14 extranjeros provenientes de Eritrea, República del Congo, Angola, India y Pakistán fueron trasladados a las oficinas de Migración Colombia, donde recibieron atención médica y alimentación. Su destino era Centroamérica para continuar hacia los Estados Unidos. Son puestos a disposición de Migración Colombia para los trámites administrativos correspondientes. Este año la Armada ha rescatado a 614 migrantes irregulares en el Golfo de Urabá. Ha incautado 15 embarcaciones y capturado a 38 personas que deben responder por tráfico de personas. Y en México ha comenzado ya la consulta sobre el nuevo aeropuerto. En el plebiscito, que va a durar 4 días, ahí los mexicanos pueden emitir su opinión sobre si seguir con la construcción del aeródromo de Texcoco o comenzar uno nuevo en la base aérea de Santa Lucía. Y se va a respetar la voluntad de todos los ciudadanos. Hay que votar. El día llegó para que, a decir del futuro gobierno, sean los mexicanos quienes decidan el futuro donde debe ser construido el nuevo aeropuerto internacional. A pesar de las innumerables críticas, el presidente electo insiste que la consulta ciudadana no está hecha a modo. Han querido descalificar la consulta, no les gusta de que se haya llevado a cabo esta consulta, pero yo les voy a decir una cosa, estamos hablando de miles de millones de pesos y estamos hablando de actos de corrupción, ¿sí?, que se pueden evitar. Lo que quiero es que sean los ciudadanos, y se dieron todos los elementos, hubo debate, hay información suficiente para que sean los ciudadanos los que decidan. Las críticas están enfocadas a la tendencia que aparentemente ha buscado generar el gobierno electo. Sin embargo, los ciudadanos parecen convencidos que la buena fe es la que debe prevalecer en ejercicios como este. Fue un poco improvisada, pero pues yo no veo mucha desorganización, ¿no? Creo que si se quisiera hacer mano negra o algo, no se haría en un lugar público. Y el que ahorita me estén tomando mi opinión, mi parecer, a mí eso me genera confianza. Claro que genera confianza, o sea, esto le está dando un basamento democrático a la próxima administración. El inicio de una política que espero sea continuada durante los próximos 6 años, que es una política basada en la voluntad y en el consenso ciudadano. La forma en cómo está planteada la pregunta, la distribución de las casillas, precisamente ubicadas en lugares donde hay mayoría militancia del partido de Morena, y las insistentes declaraciones del futuro gobierno sobre la viabilidad de otras opciones, ponen en evidencia, según dice la oposición, que este ejercicio es una tomada de pelo. Exigir al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que se abstenga de manipular políticamente a la ciudadanía a través de la consulta pública que está llevando a cabo con relación con el aeropuerto, que como ya hemos dicho, por supuesto que es una vacilada. A pesar de las insistentes advertencias sobre el riesgo que implicaría a México cancelar la obra como actualmente está planteada, el presidente electo llama a los mexicanos a que salgan a votar
insiste que son momentos de buena fe y confianza, aunque los mercados financieros e inversionistas internacionales opinan lo contrario. Desde México para NTN 24, Julio César Sánchez. Vamos aquí a hacer una pequeña pausa y luego del corte comercial tenemos la ronda de las noticias en Estados Unidos. A propósito, ya son 12 los paquetes sospechosos contra personajes demócratas y también otras personalidades a apenas pocos días de que empiece estas elecciones legislativas en la Unión Americana. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Continuamos con más de su espacio La Mañana en NTN 24, Canal de las Américas. Oficialmente, la Casa Blanca ya ha confirmado que ha invitado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Washington, a la capital de Estados Unidos. El anuncio ha sido dado a conocer por el consejero de Seguridad Nacional de la Unión Americana, por John Bolton. La noticia se conoce luego de la posibilidad de una segunda cumbre entre Trump y Putin el próximo 11 de noviembre para conmemorar el centenario del final de la Primera Guerra Mundial. Los acercamientos entre ambos mandatarios tienen lugar tras meses de tensión por justamente el caso del envenenamiento al exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en el Reino Unido. Hemos invitado al presidente Vladimir Putin a Washington después del primer día del año para básicamente tener un día completo de reuniones. Yo diría que es más probable que surja entonces. Todavía no sabemos cuál es la programación de eso, pero puedo decirles que hable de la reunión con algunos de los funcionarios del gabinete en Rusia. Y en Perú, la suerte de la líder opositora Keiko Fujimori se va a conocer en los próximos días. La justicia adelanta una investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos. La líder del Partido Fuerza Popular enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva por su posible responsabilidad en este delito. Hoy va a continuar por tercer día la audiencia en la que se analizan los argumentos de la Fiscalía y la defensa. El congresista Y en España, cientos de personas se han reunido frente a la Catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, para manifestarse en contra de cualquier plan para enterrar al exdictador Francisco Franco en este sitio. Familiares de las víctimas durante el gobierno franquista se oponen a que los restos del personaje reposen en un lugar tan emblemático. De acuerdo con el dato histórico, al menos 500.000 personas, combatientes y civiles también, murieron en la Guerra Civil Española. Ha ascendido a 8 el número de mineros que perdieron la vida en el sur de China como consecuencia de un accidente en una mina de carbón. Además, 13 trabajadores del lugar aún permanecen desaparecidos, según información de las autoridades. Los equipos de rescate ya han logrado sacar a una sola persona con vida de entre los escombros. La emergencia fue ocasionada tras el colapso de una roca que destrozó una sección del túnel en el que se encontraban los mineros. Se intensifican las manifestaciones en Venezuela. El Observatorio de Conflictividad Social ha informado que en el mes de septiembre se registraron 983 protestas, en su mayoría por derechos sociales. El tema enseguida lo desarrolla nuestro periodista en la capital, en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, un buen viernes para ti. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Estas 983 protestas representan un incremento de 394% en relación con el mes de septiembre del año 2017, de ciudadanos que han tenido que salir a las calles para exigir al gobierno de Nicolás Maduro un sueldo digno. Y precisamente este jueves se realizó una gran manifestación en las puertas del Ministerio del Trabajo acá en Caracas. Ciudadanos que se apostaron allí, en su mayoría trabajadores de la administración pública, para exigir
exigir al gobierno de Nicolás Maduro un sueldo acorde con las necesidades de los venezolanos. Recordemos también que la llamada revolución bolivariana ha tratado de acabar con la meritocracia en Venezuela, es decir, ha tratado de poner un mismo sueldo tanto para los profesionales y técnicos, y esto ha sido rechazado por los ciudadanos. Pero vamos a ver qué fue lo que dijeron. Trabajadora antes decía, si salgo con mis prestaciones, puedo darle iniciativa para un carro, para un apartamento, pero es que ahora no se puede comprar ni un cartón de huevo. Y de aumentar los precios como le da la gana, o sea, todos se confabulan contra los trabajadores. El gobierno no respeta los salarios, los empresarios no respetan los salarios, aumentan los precios como les da la gana, entonces es la clase obrera la que está cargando la crisis. Yo veo al presidente Maduro como un despiadado patrono, porque si él dice ser el presidente obrerista, no debe ocasionar la situación que tenemos ahorita en este país. Ruth, vale destacar que para el próximo 6 y 7 de noviembre se espera una gran manifestación en todo el territorio nacional por parte de los trabajadores de la administración pública, que suman casi 2 millones de ciudadanos. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, deseándote lo mejor, un buen fin de semana para ti. Nosotros vamos a un pequeño corte. Retornamos enseguida con más. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Último minuto. NTN 24. Y continúan las investigaciones por los paquetes sospechosos enviados a figuras públicas en Estados Unidos. Ya son 12 estos dispositivos interceptados. Uno más ha sido enviado al senador Cory Booker. Las autoridades han calificado el caso de terrorismo. A esta hora son imágenes en vivo de lo que sucede en Nueva York. Justamente hay un despliegue de seguridad a lo largo y ancho de la Gran Manzana. Están investigando. Ayer ya lo anunciaba el alcalde Bill de Blasio que iban a aumentar los efectivos y los operativos para participar en esta investigación. El hecho de que todos los destinatarios fueran miembros del Partido Demócrata o personas contrarias al presidente Donald Trump apuntan a una posible motivación política, es lo que han dicho los analistas, aunque todavía no hay ninguna versión oficial sobre esto. Nuestro periodista Alejandro Rincón, desde el lugar de la noticia, nos reporta a esta hora de la mañana. Alejandro, adelante. Hola Ruth, televidentes del Canal de las Américas, son las 9 de la mañana, 44 minutos, hora local, en la ciudad de Nueva York. En la última hora se ha desplegado nuevamente un extenso dispositivo de seguridad de parte de la policía de la ciudad y también de sus agencias federales, entre ellas el FBI y la Agencia de Control de Tabaco y Armas, luego de que fuese detectado un nuevo sobre de Manila con características similares a las que hemos venido reportando en el transcurso de esta semana. De inmediato les dejo a ustedes ver directamente la escena que registramos a esta hora. Una extensa presencia de las autoridades mientras se acordona el área donde fue encontrado ese paquete sospechoso. Para describirles a ustedes el lugar donde nos encontramos ahora, esto es el lado occidente o oeste de la isla de Manhattan, a la altura de la calle 52. Allí, como ustedes lo pueden notar, está haciendo la respuesta la propia autoridad competente de servicios de emergencia, que luego de detectarse ese paquete sospechoso, pues procedieron rápidamente a hacer un acordonamiento de la zona y también a retomar el control del área. Esto en que ustedes, como comprenderán, son las horas en las que hay una enorme movilización de personas alrededor de este punto de la ciudad. Ustedes también están viendo ahora mismo en sus pantallas otro registro aéreo que tenemos para ustedes, que se hace en directo. Esos camiones que ustedes ven allí movilizados hacen parte de las unidades especializadas de contención de explosivos, hacen parte de la policía de la ciudad de Nueva York, y este dispositivo que ustedes ven allí es el que habitualmente suele desplegarse en este tipo de circunstancias. Por ahora las autoridades retoman el control del sector, en tanto que sigue la investigación alrededor de este nuevo paquete sospechoso. Ya en total estamos hablando de al menos una docena de estos sobres que han sido interceptados a tiempo por las autoridades. Aun cuando la situación es fluida y una alta presencia de oficiales haya
acordonamiento, hay ansiedad. La realidad es que estaremos haciendo el seguimiento de lo que sucede acá y obviamente una vez haya pronunciamientos de las autoridades, pues estaremos aquí para actualizarlos a ustedes oportunamente. Ruth. Más adelante contigo. Mientras tanto, revisamos otras noticias en Estados Unidos. La Casa Blanca estaría preparando una orden ejecutiva para impedir que los migrantes centroamericanos de la caravana ingresen a Estados Unidos. Se trataría de una medida bastante similar a este veto migratorio a musulmanes que fue expuesto en el año 2017. Vamos a saludar con el tema a Carolina Valladares desde nuestros estudios en Washington con el reporte. Adelante. ¿Qué tal, Ruth? Buenos días. Desde Washington, como bien dices, estos serían los planes de la Casa Blanca, pero según citan los diarios de Washington Post y también de New York Times. De esta forma, lo que estaría haciendo Donald Trump en la práctica, si se acaba firmando esa orden ejecutiva, es básicamente cerrar la frontera a los migrantes indocumentados y también, muy importante este punto, a los solicitantes de asilo que componen, que viajan en esa caravana de indocumentados centroamericanos que partió de Honduras hace ya 2 semanas. Y también, como decías, Donald Trump, para poder hacer eso, se serviría de sus poderes especiales para firmar esta orden ejecutiva y se parecería de alguna forma al llamado conocido como veto migratorio que firmó a principios del año 2017 y que en la práctica suponía el cierre de las fronteras a los ciudadanos de 8 países de mayoría musulmana. Esta medida de llevarse también a la práctica se sumaría ya a la ya anunciada por la administración de Donald Trump de enviar efectivos militares a la frontera sur de los Estados Unidos. Y a pesar de todas estas advertencias, pues tenemos que la caravana de migrantes sigue su paso, sigue su curso por México. Ahora se encuentra en el sur de México y su objetivo es avanzar hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Ruth, sigue con más en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Carolina, por ese reporte. En el estado de la Florida ha salido a la venta una enorme residencia, propiedad del presidente Donald Trump. La casa está ubicada muy cerca del mar y ha sido calificada como una de las más caras de Palm Beach. Ya nuestra periodista en Miami, Paola Serna, tiene el reporte hasta ahora. Paola, un buen viernes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El productor de Broadway, Terry Kramer, es el actual propietario de esta mansión ubicada a solo metros del Resort Mar-a-Lago, propiedad del presidente Donald Trump. Ha decidido ponerla a la venta por la nada despreciable suma de $135 millones. El sector de Mar-a-Lago, donde se encuentra el resort del presidente, pues en los últimos meses, desde que Donald Trump llegó al poder, ha sido objeto de críticas por parte de los residentes. Esto debido a que el presidente viaja constantemente a este resort y por supuesto se han generado molestias por el tráfico y por el ruido de los helicópteros. Se desconoce si este ha sido uno de los factores por los cuales el actual dueño haya decidido vender esta propiedad. Les comento un poco de los lujos que tiene la mansión. Está ubicada frente al mar, tiene una marina donde pueden estacionarse yates, tiene también estacionamiento para 5 vehículos, 13 habitaciones, cinema y gimnasio propios y un club para caballeros. Son 11.500 metros cuadrados y, como les comento, está a tan solo metros de la mansión de Mar-a-Lago. Ha sido puesta a la venta por $135 millones y de concretarse una oferta por este monto, pues sería considerada hasta ahora la venta de mayor cuantía en el área de Palm Beach. En la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buen día, Paola. Gracias por ese reporte desde Florida. Revisamos otras noticias que tienen que ver con el acontecer político de Estados Unidos y lo de la caravana de los migrantes. Ha sido el presidente Donald Trump que anuncia que está estudiando aprobar el cierre de la frontera de Estados Unidos con México para frenar a los migrantes centroamericanos que se dirigen a la zona limítrofe para solicitar asilo. Así lo han informado medios estadounidenses. Esta se trataría de una medida similar al veto migratorio, una ley que ampara a los inmigrantes que huyen justamente de la persecución a solicitar asilo una vez que llegan a la Unión Americana, pero Trump pretende suspender esta medida para los centroamericanos por seguridad nacional. Y es que esta caravana ya comienza a llegar a México.
los integrantes de la segunda caravana de migrantes centroamericanos que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos. Ahí vemos a este grupo, se calculan entre 1.500 que han cruzado en grupos pequeños el río Suchiate, que está en la frontera entre Guatemala y México. La primera caravana ya está cruzando territorio mexicano, conformada por 7.000 personas, partió el 13 de octubre de San Pedro Sula, en Honduras. Los habitantes de Nayarit, en México, siguen sufriendo las inundaciones que causaron las fuertes lluvias que acompañaron al huracán Huila. Varias calles de Tuxpan han quedado bajo el agua tras el paso de este fenómeno que tocó tierra el martes como un ciclón de categoría 3. Los residentes publicaron ahí algunos videos en redes sociales y se puede apreciar los daños causados por estas inundaciones. El más reciente sondeo en Brasil establece que el candidato conservador Jair Bolsonaro obtendría un 56% de intención de voto, mientras que el postulante por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, alcanzaría el 44% del total del electorado. La distancia porcentual entre ambos se ha reducido, pero aún habría un 12% de diferencia entre ambos políticos, de acuerdo a la firma Datafolha. Este domingo 28 se va a conocer al sucesor de Michel Temer. En Colombia, las autoridades han detenido a Jesús Gabriel Trujillo Jara, señalado de ser el jefe de la banda de Narcobús, que se accidentó en Ecuador el pasado 14 de agosto en una carretera cerca de Quito. En este hecho, recordemos, murieron 23 personas y otras 22 resultaron heridas. El sospechoso sería el presunto líder de la agrupación criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en 3 departamentos del país y cuyos tentáculos llegaban a Ecuador, a Perú y a Chile. Y en China, una mujer ha herido con arma blanca a 14 niños en una guardería. La sospechosa tiene 39 años y lastimó a estos menores en las puertas del lugar que está ubicado en el municipio de Chongqing, al oeste del país. El reporte policial indica que ya ha emitido a través de las redes sociales una alarma y se desconoce el estado de los niños de entre 3 y 5 años que fueron trasladados a centros médicos. Ahí se los atiende. Mientras tanto, esta mujer fue detenida ya por las autoridades. Aumenta la tensión por el caso del periodista Jamal Khashoggi, el periodista saudí. El presidente de Turquía ha exigido a Arabia Saudita que extradite a 18 detenidos por el asesinato del comunicador para que sean juzgados en tribunales turcos. Asimismo, Recep Tayyip Erdogan ha afirmado que el asesino del periodista estaría dentro de este grupo de acusados que estaba justamente en el consulado de Arabia Saudita en Estambul el día de la desaparición del periodista, el 2 de octubre. Nosotros decimos que ahora es evidente que ha sido asesinado, pero ¿dónde está? Tienen que mostrar el cuerpo. Por supuesto, no es que tengamos otra información y documentos a mano, pero no hay necesidad de apresurarse. En primer lugar, las autoridades saudíes anunciarán las personas que mataron a Khashoggi. El domingo enviarán al fiscal a Turquía, se reunirán con nuestro fiscal en Estambul. Hay una pregunta que surge. Estas 18 personas saben quién asesinó a Jamal Khashoggi. No hay otra explicación porque el culpable está entre ellos. Las torrenciales lluvias que han azotado en las últimas horas a Jordania causaron graves inundaciones en el oeste del país. 14 personas han muerto, 22 resultaron heridas cerca de la zona del Mar Muerto. Las corrientes de agua arrastraron un autobús escolar, transportaba a los estudiantes que visitaban esta zona. Y también hay fuertes lluvias que han causado estragos en Rusia. 6 personas han perdido la vida en la región de Krasnodar, en el sur del país. 1.800 viviendas y cerca de 6.000 habitantes han sido afectados por las riadas que han obligado a las autoridades a suspender el transporte ferroviario. Y con fuerza se movió la tierra en Grecia. Un terremoto de magnitud 6.4 azotó la isla de Sante en el mar Jónico. Aunque se han registrado daños materiales, los organismos de emergencia no reportan víctimas. Italia enfrenta un paro general de trabajadores. Sindicatos minoristas de los sectores públicos han salido a las calles a protestar para exigir mejoras en los salarios, en las pensiones también, en servicios de seguridad y de salud, también para protestar contra las privatizaciones.
La movilidad ha sido afectada en gran parte de Roma, donde hay pues limitaciones de transporte. Se han cancelado también algunos viajes de trenes y las clases han sido suspendidas en los colegios y universidades. Empleados del sector aéreo se van a sumar también a la huelga en los aeropuertos de Bolonia, de Milán, Malpensa y Linate. There's going to be a sing, wing, sing, wing, song, sing, wing, song. Sing, sing. Y de esta manera fueron recibidos el príncipe Harry y su esposa Meghan en el reino de Tonga. La actuación del coro de niños y jóvenes de una escuela local logró pues, poner una sonrisa en el rostro de los duques de Sussex. Durante su visita, la pareja real británica va a asistir a la dedicación de la Reserva Forestal de Tolea. Se estima que en los próximos días continúe esta gira por Australia y Nueva Zelanda. Ahí vemos al actor estadounidense Richard Gere, que ha visitado el Congreso de Diputados de España en el marco de un encuentro parlamentario con la Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, con la que el actor colabora. Se reunió también el día de ayer en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y ahí ha estado acompañado de su mujer en la Cámara Baja. Estuvo acompañada también por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que le ha explicado con detalles algunas de las pinturas y esculturas que adornan el hemiciclo. Medios de comunicación, diputados se acercaron al actor para fotografiarlo, para verlo con su novia española, Alejandra Silva, que en algún momento de las charlas mostró su barriga de embarazo. Y esta mañana, desde Madrid, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido su rol de mediador en Venezuela. Aseguró que son sectores radicales de la oposición venezolana los que no han querido emprender un diálogo. También desde la capital española, el expresidente colombiano Ernesto Samper expresó su preocupación ante las relaciones tensas que hay en el momento entre Colombia y Venezuela. Nuestro periodista Marcelo Moncayo tiene el reporte desde la capital española. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes en la mañana, amigos televidentes de este día aquí en Casa de América. Los expresidentes de Colombia, Ernesto Samper y José Luis Rodríguez Zapatero de España, hablaron sobre la integración en Iberoamérica. En ese marco, el exmandatario colombiano habló sobre la consolidación del proceso de paz en Colombia, acción que podría verse afectada por los tambores de guerra que asegura oír y que podrían terminar con una confrontación entre Venezuela y Colombia. No podemos caer en estos sonidos de guerra, en estas invitaciones a la guerra. Lo único que nos falta para completar este panorama de lado y lado, que ya de por sí es difícil, es que ahora nos metamos en una guerra entre Colombia y Venezuela. Yo creo en la buena fe del presidente Duque. Él ha dicho que no es belicista, pero no es suficiente. Creo que tenemos que desarmar los espíritus, aún en los momentos más difíciles de la relación entre Colombia y Venezuela. De su parte, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió su rol como mediador en Venezuela. Aseguró que la única vía de salida es el diálogo sin sanciones y sin arrinconamientos. Rodríguez Zapatero considera que son sectores de la oposición venezolana los que han impedido ese diálogo, que podría haber terminado con un proceso electoral que desde su punto de vista podrían haber ganado. Muy adversario que uno se considere, por muy distante que esté de unas posiciones, de unas políticas, si no hay diálogo, no hay futuro de convivencia. Entonces, lo primero que quiero afirmar, todas las políticas que niegan el diálogo para Venezuela o para cualquier otro sitio y que lo demonizan, son políticas que abocan a conflicto. Y nada, dialogar hasta el final. Dialogar hasta el final. Pues mire, resulta que yo soy el testigo de eso, el único, que estuve en Dominicana. Y las condiciones del diálogo que fueron redactadas por mí fueron rechazadas a última hora,
a última hora por un líder de la oposición que obviamente hizo difícil. O sea, soy el único que lo sabe, el único que lo conoce, el único que lo tiene en los documentos. Entonces, no admitiré jamás faltar a la verdad. Una parte de la oposición, que podríamos llamar más radical, no quiso asumir ir a un proceso electoral en Venezuela. Por cierto, un proceso electoral que si la mayoría de la oposición venezolana no hubiera participado, yo creo que hubieran ganado. Esta es mi opinión. Televidentes de la mañana, Rodríguez Zapatero además aseguró que le produce una profunda tristeza el éxodo venezolano. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por ese reporte. Desde Madrid, en Chile, el presidente Sebastián Piñera ha firmado un proyecto de ley de delitos informáticos y anunció también un instructivo presidencial de ciberseguridad para el Estado. ¿Qué tipo de delitos tipifica este proyecto? Enseguida René Arriagada, desde Santiago de Chile, nos da la respuesta. René. ¿Cómo están, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? El presidente Sebastián Piñera, acá en Santiago de Chile, ha presentado un proyecto de ley contra los delitos informáticos y además un instructivo nuevo de ciberseguridad para el cual dice haber nombrado ya a un asesor que está trabajando desde el año 2017. ¿Esto por qué? Porque dice que el actual marco legal está vigente desde el año 1993, que castiga algunos delitos, pero no todos, por ejemplo, la perturbación de algunos sitios. Y es importante, dice él, ponerse a tono con los tiempos y que han pasado 15 años desde que Chile ya entró de lleno a trabajar en estas materias, pero que no se han actualizado hasta el momento. Vamos a escuchar justamente qué es lo que dice el presidente Sebastián Piñera respecto a este nuevo proyecto de ley. Estamos muy contentos de poder avanzar simultáneamente hacia incorporar en plenitud la nueva revolución tecnológica y la sociedad del conocimiento de la información, y al mismo tiempo hacerlo sin ingenuidad, con prudencia, con responsabilidad, garantizando que esta revolución va a estar al servicio de la calidad de vida de los chilenos. Agregaba también el presidente Sebastián Piñera que hay que recuperar el tiempo perdido. La perturbación, por ejemplo, de los sitios web es algo que todavía está pendiente. Hasta ahora se han tipificado solamente 4 delitos según nuestro Código Penal. Esto ocurrió en 1993 y por eso que es necesario entonces esta nueva actualización. Parte de lo que podemos informar hasta acá desde Santiago de Chile. Adelante y ustedes con más información en el programa La Mañana de NTN 24. Gracias, René, por ese reporte desde Santiago de Chile. Vamos a nuevamente dar paso a nuestros anuncios comerciales y volvemos con más. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Cabo Sastre, aqui. Vai levantar a blusa, cara. Bueno, esto sucedió en Brasil. Ahí vemos a una mujer policía que abatió a un delincuente que amenazó a varias madres en Sao Paulo e intentó robarles las pertenencias. Este grupo de personas se encontraba en las afueras del colegio de su hija. La actuación de esta mujer que vemos en pantalla, integrante de la policía militar, le valió además el apoyo de unos 264.000 votantes en las pasadas elecciones celebradas el 7 de octubre. Ella ganó un escaño en la Cámara de Diputados Regionales de Sao Paulo. Su campaña se basó en la lucha contra el crimen. Katia Sastre recibió un gran apoyo popular luego de la divulgación en redes sociales de este video. La cabo de la policía militar de 42 años no dudó en hacer uso de su arma de fuego reglamentaria para abatir a un delincuente que amenazó y se disponía a robar las pertenencias de varias personas que se encontraban en la entrada de la escuela de su hija. Ella había acudido a la institución para presenciar un acto como parte de la celebración del Día de la Madre. Al percatarse de las intenciones del individuo, lo neutralizó. Su temeraria acción fue reconocida en las urnas en las elecciones generales del pasado 7 de octubre, en las que fue elegida como diputada de la Cámara Regional de Sao Paulo. Las imágenes que fueron grabadas por las cámaras de seguridad del lugar fueron convertidas luego en la base de su campaña.
en las que prometía ser implacable con el crimen. Disparé y lo haría de nuevo era su eslogan, asegurando que no toleraría la violencia. Sastre es partidaria de liberalizar el porte de armas como el ganador de la primera vuelta a la presidencia, Jair Bolsonaro, y descarta que esa medida pueda aumentar el número de asesinatos en un país que el año pasado registró un récord de 63.800 homicidios. Cristiana evangélica Katia Sastre, miembro del Partido de la República, representa a ese Brasil cansado de la corrupción, la inseguridad y la recesión. Justamente Katia Sastre está con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Diputada, un buen día. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Katia, si bien su actuación ha recibido reconocimiento, condecoraciones, no está de más mencionar que en Brasil se producen muchísimos homicidios por arma de fuego. La pregunta aquí era, ¿esta era la actuación? ¿Dispararle al pecho a este presunto atacante era el único proceder? Era necesario. Sí, por supuesto. Mira, aquí en Brasil hay muchas personas, muchos niños que cada año se enfrentan a la violencia. La violencia en ese país es un problema muy grave y es por eso que era necesario, por supuesto, por la agresión que estaba realizando. Ese bandido simplemente es la cara de muchos otros que cada año aquejan nuestro país. Diputada, la popularidad por haber matado a este criminal en plena calle, dicen pues muchos de los analistas que le dio a usted quizás parte de este triunfo de ser elegida diputada regional en Sao Paulo en las elecciones de Brasil. ¿Cuál sería su propuesta como diputada regional para prevenir la violencia? Bueno, claramente la divulgación de ese video fue bastante grande. Se hizo conocido no solamente aquí en Brasil, porque yo entendí en ese momento de que necesitábamos poner fin a esto de alguna forma para mejorar la seguridad en el país, en la región. Así que con certeza me dieron la confianza el electorado como diputada y desde ese día he estado trabajando por la seguridad para construir un país mejor, para garantizar los derechos de seguridad de los ciudadanos. Así que es lo mejor que le puede pasar a las personas, la seguridad. Diputado, usted apoya al candidato Bolsonaro. Los dos tienen una propuesta de permitir el porte de armas. ¿Cómo justifica usted el porte de armas en una ciudad, en un país, perdón, como Brasil? ¿Con qué argumentos usted justifica esta propuesta? Yo apoyo, sí. Sí, yo lo apoyo a él y lo apoyo básicamente porque tiene unas propuestas que concuerdan con la visión y la forma en la que nosotros planteamos la protección a las familias, el trabajo con las mujeres, el trabajo con las comunidades. Yo tuve la oportunidad de hablar con Jair Bolsonaro y yo simplemente estoy de acuerdo con él porque es un hombre serio, no es corrupto y lleva a cabo también todas las políticas que aquí en Brasil son necesarias. Aquí no existe el porte de armas, pero es necesario porque necesitamos bajar los índices de violencia, necesitamos buscar otro camino porque el camino que hemos tomado hasta este momento no ha funcionado. No se trata de combatir y que disparemos todos con todos, sino se trata de buscar un camino alternativo. Un camino alternativo que sea necesario y oportuno para poder actuar a favor de la seguridad de la ciudadanía. Nosotros no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados viendo cómo nuestro país se cae a pedazos por la corrupción, por la violencia. Así que es lo mejor que le puede pasar a Brasil ahora mismo. Yo pienso personalmente que Jair Bolsonaro va a brindarnos el camino que Brasil necesita respecto a la seguridad. Katia Sastre, diputada brasileña, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 para hablarnos un poco sobre este hecho que se dio en la campaña electoral. Ella era una mujer policía, disparó contra una persona que estaba amedrentando a unas madres de familia en una escuela. Gracias por haber estado con nosotros en la mañana. Muchas gracias para ustedes, que también tengan un buen día.